Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname. Dios los bendiga, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este su programa, y conoceré la verdad. En esta su estación de radio amiga, mensaje de amor para salvación. Por favor, tómese unos minutos para compartir este enlace para que cada vez más y más personas vengan al conocimiento de la verdad. Para que más hermanos y amigos nos acompañen en el estudio bíblico de la palabra de Dios. Vamos a invitar por aquí a nuestros amigos, a nuestros conocidos en el Facebook, para que puedan ellos también edificarse en el estudio de la palabra de Dios en esta noche. De antemano, todos y cada uno de ustedes que se han dado cita esta noche para estar entre nosotros aprendiendo juntos la palabra de nuestro Dios, Dios les bendiga y bienvenidos. Vamos a compartirnos. Muy bien, aquí estamos. Listo. Un segundo. Los que tengan su libro de cantos espirituales, les invito a acompañarme. Es el canto número 184. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz. Hermano Alejandro, Hugo, Josefina, David, hermana Elizabeth, Miguel Ramos, hermanos todos, Oscar Guzmán, Elizabeth Portillo, Dios los bendiga, buenas noches. 184 de nuestros lunarios negros, cánticos espirituales. Hubo quien por mis culpas. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aun indigno y vil como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ellas mis culpas borró. Mis pecados llevó en la cruz, do murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó en la cruz, do murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida Él quiso morir, en su cruz mi pecado llevó. Mis pecados llevó, en la cruz do murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Amén. Así fue como sucedió, como nuestra alma fue rescatada del pecado.
de la condenación. Canto número 99, hermanos, antes de la primera oración. Cuesta verla también, hermana. Hola José, Francisco, Dios lo bendiga también. Buenas noches. Cintia Navarro, Maitere, Marielo, Gabriela, bienvenidos. Roxana Ávila, vamos a orar por su nieto, claro que sí, por su vida espiritual, Johnny y Arlene, para que se aparten del pecado por las finanzas en el hogar de Jorge. Canto número 99. De mi tierno Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaré en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición del impío corazón, me salvó de perdición mi Jesús. Del pecado el perdón, de la ruina salvación, por tristeza bendición dio Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. En el mundo al vagar, solitario sin hogar, no sabía qué dulce paz da Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a su verdad, de lo inmundo a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Hechos fuertes en virtud de su perenal salud, y nos da de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Vamos a ir a Dios en palabras de oración. Vamos a incluir a Roxana Ávila por su nieto, por la vida espiritual de Johnny y Lynn, por Jorge también, las finanzas en su hogar. Permítanme ver si hay más peticiones de oración. Creo que es la única. Oremos pues a nuestro Dios y Padre Celestial. Bendito Señor Jehová, Dios omnipotente, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a tu nombre sea la honra y la gloria. Padre, en esta hora queremos pedirte por estas peticiones, por Johnny y Arlene, por su vida espiritual, que ellos se aparten del pecado, por Roxana Ávila, por su nieto, también por Jorge en sus finanzas. Así como ellos, Padre, todos los que estamos aquí tenemos peticiones que no hemos expuesto, pero tú, Padre, conoces la mente y conoces el corazón y conoces, Padre, nuestras palabras antes de que salgan de nuestros labios. Aún si no las hablamos, tú conoces, Padre, lo que hay dentro de nosotros. Así que en base a nuestra necesidad y en base a tu gracia y a tu misericordia, te suplicamos, Padre, tu asistencia en esta noche. Asimismo, Padre, suplicamos tu asistencia en este estudio de tu palabra, que tu palabra sea expuesta con claridad, con sencillez, que llegue a la mente y corazón de cada uno de nosotros. Padre, nos encomendamos a ti y suplicamos perdón por nuestras faltas y pecados en el nombre de Jesucristo, tu Hijo divino, nuestro Señor y Rey, nuestro Salvador, quien es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. Amén.
Génesis capítulo 3, versículo 15. Es el texto que estamos estudiando desde la lección anterior. Recuerden, estamos estudiando Historia de la Biblia 1. Estamos en la lección número 4, en la lección número 5 realmente, Historia de la familia hebrea, parte 4. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Empecemos esta lección recordando el conflicto iniciando en Génesis 3:15. Esta es la profecía madre de todas las profecías. Es la profecía de la redención. Dios le habla al diablo, personificado en la serpiente, y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Predice el tiempo cuando un hombre, Jesús, en su muerte y resurrección, quitará el poder al diablo. Pero al hacerlo, él mismo será herido temporalmente. Tal es la historia del Antiguo Testamento, como lo vimos, salvado por uno. Ese fue el bosquejo de nuestra lección anterior. El diablo intentando siempre destruir la simiente de la mujer, pero Dios siempre estaba un paso adelante de Satanás. Y en cada intento levanta un individuo para preservar intacto al linaje de la simiente. Caín mató a Abel y Dios levantó a Set. La historia eterna es salvado por uno. Todo el mundo se pervirtió. Incluso los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, se mezclaron y la maldad se multiplicó a tal grado que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, mas Dios levantó a Noé. La historia eterna es salvado por uno. El mundo se hizo idólatra. No obstante, Dios escogió a Abraham como padre de la simiente y le hizo la promesa: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No sin antes decirle, a causa de la idolatría: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Así que la historia eterna es salvado por uno. Israel posteriormente entró a la cautividad egipcia, alrededor de 430 años. Y Dios levantó a Moisés como libertador del pueblo de Israel para introducirlo en la tierra prometida. La historia eterna es salvado por uno. Luego Dios escoge a la tribu de Judá y al linaje de David, a través del cual habría de bendecir al mundo. Del linaje de David, según la carne, vendría nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La historia eterna es salvado por uno. Tenemos a Goliat, a Saúl, a Absalón y a Atalía intentando, como simiente del diablo, destruir al linaje de la simiente. Y en cada caso Dios salió victorioso. La historia eterna es salvado por uno. El perverso Amán, posteriormente, después de la cautividad, intenta destruir el linaje de la simiente de Dios. Y Dios levantó a Esther junto con su tío Mardoqueo. La historia eterna es salvado por uno. El perverso Amán intentó destruir, intentó frustrar los designios de Dios. No obstante, Dios salió victorioso. Durante el tiempo llamado el periodo intertestamentario, esto no lo vimos, esto es para su estudio bíblico personal, el imperio seleucida intentó destruir el linaje de la gente y Dios levantó un hombre llamado Judas Macabeo. Esta historia no la encontramos en la Biblia, sino en libros apócrifos y en la historia secular. Finalmente, de manera milagrosa, la Virgen da a luz al Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, Mateo capítulo 1, Herodes, en el capítulo 2 de Mateo, intenta matar al niño, pero Dios lleva a José y María, su madre, a Egipto hasta que Herodes muere. Posteriormente, Satanás tienta a Jesús en el desierto y 3 veces Jesús le vence diciendo: escrito está. 3 años después, Satanás procura, mediante la hipocresía de los judíos y la brutalidad romana, destruir a Jesús por decir que es el Hijo de Dios. Pero los vence a todos y lo demuestra resucitando de los muertos. El apóstol Pablo
lo resume en Romanos 16, 19 y 20. Pero quiero que seáis sabios para bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. En el versículo 20 lo menciona. Así que con la muerte de cada cristiano, la cabeza del diablo es aplastada y Cristo nuevamente sale victorioso. Ahora, en la lección de hoy, continuando con la historia del conflicto, el objetivo que tenemos para esta lección: ver nuevamente el cumplimiento de la promesa de Dios en la batalla entre Satanás y la simiente de la mujer, entre las fuerzas del bien y del mal. El Antiguo Testamento nos ha ilustrado esto y se ha cumplido en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús. Pero en esta guerra vemos que hay un poder superior a Satanás. El poder de Dios está personificado en Jesús. Queremos continuar mediante la consideración del poder y los reclamos de Jesús. Insisto, queremos continuar mediante la consideración del poder y los reclamos de Jesús. Y enseguida vemos la narración bíblica y su desarrollo. Veremos detalladamente cómo en el propósito de Dios se efectuarán de manera providencial. Nadie detiene el avance divino hacia sus metas prometidas y propuestas. Usted en esta lección conocerá el poder invencible que Jesús reclamó para sí mismo. Usted en esta lección verá que Satanás no tiene ningún poder sobre Jesús. Usted en esta lección aprenderá que el poder del Salvador está en su muerte, sepultura y resurrección, así como también en su coronación allá a la diestra del Padre. Usted en esta lección también, número 4, verá el significado doctrinal de este conflicto entre Dios y Satanás. Y finalmente, iniciaremos un estudio detallado que le permitirá comprender el significado eterno que se expone en la narración bíblica desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, que es precisamente el objetivo de esta serie de lecciones: Historia de la Biblia 1, Historia de la Biblia 2, Historia de la Biblia 3 e Historia de la Biblia 4. Veamos pues el resultado del conflicto. Es Historia de la Familia Hebrea parte 4, el primer punto, el resultado del conflicto. Como inciso A, el poder del Salvador se refleja en sus reclamos. A reclamo número 1. Vamos a Lucas 11, del 14 al 23. Quiero que tenga su Biblia a su mano. Quiero que por favor me acompañe. Lucas capítulo 11, versículos del 14 al 23. Tenga su Biblia a su mano, tenga una buena libreta, tome buenas notas, confirme lo que se dice, pruebe si los espíritus son de Dios o no lo son. Lucas 11, 14. Estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quién los echan. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora vamos al texto paralelo, Mateo capítulo 12. Por favor, acompáñeme, lea juntamente conmigo. Preste atención, por favor, a la palabra de Dios. Mateo 12, 24 al 30.
Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le alta? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Perdón, hermanos. El poder del Salvador, hermanos, se refleja en sus reclamos. Él reclamó en Lucas 11, 14 al 23 y en Mateo 12, del 24 al 30, ser más poderoso que Satanás. Él toma sus riquezas. Mira, acompáñame a Marcos 3:27. Acompáñame, Marcos capítulo 3, versículo 27. Tómese el tiempo de leer. Marcos 3:27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Tomó sus riquezas, tomó su poder, tomó al que tenía el imperio de la muerte, según Hebreos capítulo 2, que leeremos en unos momentos. No solamente tomó sus riquezas, divide su reino. En Juan capítulo 8, usted recordará, los versículos 32 al 33, menciona el poder de Jesús para dar libertad a los oprimidos por el diablo. Eso también lo va a decir Hebreos, pero ese texto lo leeremos más adelante. Ahorita quiero que me acompañe a Juan capítulo 8. Leeremos solamente los versículos 32 y 33. Fíjese cómo está escrito aquí. Y conocéis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió diciendo: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Divide su reino. Libró a los oprimidos por el diablo. La verdad sigue libertando del pecado, de la esclavitud de Satanás a cualquier persona. Le ata, lo encadena, eso es lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Satanás no tiene poder sobre Jesús o sobre cualquiera que le pertenezca. También la palabra de Dios dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Así que, sin duda alguna, Satanás no tiene poder sobre Jesús o sobre cualquiera que le pertenezca. También, hermanos, hablando del poder del Salvador que se refleja en sus reclamos, reclamó ser más poderoso que Satanás. Dijo que Satanás no tiene ningún poder sobre él. Miren, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 30. Acompáñenme, lea juntamente conmigo. Juan 14, 30. La palabra de Dios dice así: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Se fija? Satanás no tiene ningún poder sobre Jesús. Jesús, hermanos, siendo sin pecado, arruina el poder de Satanás. Acompáñenme ahora sí a Hebreos capítulo 2. Desde el versículo 9, si tiene voluntad de acompañarme. Hebreos capítulo 2, desde el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confío en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son, en este caso ahora, a los que somos tentados. Entonces, Jesús, siendo sin pecado, arruina el poder de Satanás. Aquí mismo, en el capítulo 4, en el versículo 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, dice aquí, y hallar gracia para el oportuno socorro. Así pues, el poder del Salvador se refleja en sus reclamos. Reclamó ser más poderoso que Satanás y dijo que Satanás no tiene ningún poder sobre él. Siendo sin pecado, arruina la trama de Satanás, le quita su poder. La cruz, hermanos, también estaba en los planes de Dios, no solo en la trama del diablo. Acompáñenme a Juan capítulo 10, los versículos 17 y 18. Juan capítulo 10, los versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La cruz y la resurrección vencieron totalmente a Satanás. Regresamos nuevamente a Hebreos capítulo 2. Ahora solamente los versículos 14 y 15. Por favor, si voy muy a prisa, posteriormente usted tendrá la oportunidad de poner pausa y de reproducir y tomar bien sus notas. Si hubiera alguna pregunta, puede escribirme a mi Facebook personal, Francisco Javier Ramírez Vargas. Encontrará todos mis datos desde mi número celular. Estoy a sus órdenes. Hebreos 2, 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que la cruz estaba en los planes de Dios. Apocalipsis capítulo 1, los versículos del 17 al 18. Fíjese bien cómo está escrito. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que sí, la cruz estaba en la mente de Dios para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Así que el resultado del conflicto en Génesis 3:15 es que Jesús es más poderoso que Satanás. El resultado es que el poder del Salvador se refleja en sus reclamos. El resultado es que el poder del Salvador se refleja en sus reclamos. Reclamó ser más poderoso que Satanás, reclamó que Satanás no tiene ningún poder sobre él, incluida la muerte en la cruz. La vida no le fue quitada a Jesús, él la puso. Murió voluntariamente en la cruz. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros esta actitud,
La Reina Valera dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma, es decir, en naturaleza divina, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él lo hizo. Él tomó esa actitud, se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. El Creador haciéndose criatura, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Acompáñeme a Juan, capítulo 19, versículo 30. Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, fíjese bien, Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, a él no lo mataron, a él no lo asesinaron, él entregó el espíritu. Segundo los Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, y ya vimos en Hebreos 2 que por la gracia de Dios murió por todos, luego todos murieron. Así que uno murió por todos, uno entregó el Espíritu, por la gracia de Dios probó la muerte, gustó la muerte por todos. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el versículo 30 también, no se le va a olvidar, Juan 19:30, Juan 7:30. En Juan 7:30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Él escogió cuándo y en qué circunstancias habría de morir. Lo acabamos de leer en Juan 19:30. Cuando todo había sido consumado. Cuando todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, se había cumplido, entonces dijo él, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí mismo Juan, en el capítulo 12, los versículos 23 y 27. Juan 12, 23 y 27. Acompáñenme, lea conmigo. Juan 12, versículos 23 y 27. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Así que el resultado del conflicto es que el poder del Salvador se refleja en sus reclamos. No obstante, el resultado del conflicto es que el poder del Salvador se refleja en la cruz. Vamos a ver primero el poder de la cruz. Aquí mismo Juan, capítulo 12, aquí donde estamos, los versículos del 31 al 33. Acompáñenme, fíjese bien. El poder del Salvador no solamente se refleja en sus reclamos, se refleja en la cruz. Dice así, 12:31 de Juan, el Evangelio de Juan. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, es decir, si fuere crucificado, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. El poder de la atracción. Habló de esto el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 13. ¿Se acuerda usted? A lo cual los llamó mediante nuestro evangelio. Ese es el anzuelo de Dios para ganar almas. Esa es la red de Dios para pescar, libertando a los hombres de la esclavitud del pecado, del mar del pecado, del lazo del diablo, y llevarlos a un reposo, a un lugar de descanso eterno, por medio de la obediencia a la verdad, por medio de la obediencia al evangelio. También Romanos 1:16, el apóstol Pablo los dijo, ¿se acuerda? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio
La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En 1 Corintios 1, 18 al 2, 2 también está escrito. Vamos a leerlo juntos. 1 Corintios capítulo 1, versículos del 18 al 2, 2. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Fíjese bien, el mensaje no se debe alterar, el mensaje no se debe cambiar. Es inconcebible que pase por su mente la idea siquiera de que en algún momento, como la gente no viene, como la gente no se acerca, como el mensaje no es atractivo, como no les atrae, bueno, vamos a implementar otras formas. Vamos a tratar de llamar la atención por otros medios, con otros mensajes. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, tiempo perfecto. Pierden está en tiempo perfecto, es decir, a los que ya van camino al infierno, a los que ya van camino a la condenación. Si el mensaje de la cruz no les atrae, no es que necesite cambiarse, es que ellos ya van a ese destino eterno de perdición. Pero a los que se salvan, tiempo presente también, los que van rumbo a la salvación, es poder de Dios, dice aquí la palabra de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es la única manera en la cual Dios se agrada de salvar a las personas. Usted no necesita hacer innovaciones. Usted no necesita hacer cambios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más, fíjese bien, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que el resultado del conflicto, el poder del Salvador se revela en la cruz. Ese conflicto de cómo es que la simiente de la mujer heriría, aplastaría a la serpiente, al diablo en la cabeza, es que el poder de la cruz, queda confirmado por la resurrección. Juan 14, 18 al 20. Vamos allá, leamos juntos. Juan 14, los versículos del 18 al 20. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Capítulo 16, versículos 17 al 19. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco?
no entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Desde un poquito antes, hermanos, dice el versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habréis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto hemos creído que has salido de Dios. Jesús le respondió, ahora creéis, aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Usted conoce, estaba hablando del momento en el cual Judas le va a entregar, y él va a ir al Padre, va a morir, va a entregar su espíritu al Padre, mientras que las ovejas, los 11 apóstoles restantes, serán dispersados. Rompió la puerta de la tumba. Mateo 28, del 1 al 7. Vamos a darnos el tiempo de leer, hermanos. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron a María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí que os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. La muerte no pudo detenerle. Hechos 2, 23 y 24. Acompáñenme, lea juntamente conmigo. Ese es el resultado del conflicto. Pondré enemistad entre ti y tu simiente, entre la simiente de la mujer y la simiente tuya. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hechos 2, 23 y 24. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó sobre los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Capítulo 13, versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Cuál era esa promesa? Aplastar la simiente de Satanás. Aplastar la cabeza, herir la cabeza, una herida de muerte, quitar el imperio de la muerte, vencer a Satanás y su dominio sobre el hombre pecador. Así que el poder de la cruz queda confirmado por la resurrección. Rompió la puerta de la tumba, la muerte no puede tenerlo, se sacudió el poder de Satanás. Otra vez más, Hebreos 2, 14 al 15, una vez más. Es uno de mis pasajes favoritos, hermanos. Hebreos 2, 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos
a servidumbre. Los socorrió a ellos, a la descendencia de Abraham. Primera Juan capítulo 3, versículo 8. No lo hemos leído todavía. Dice ahí, Primera Juan 3, 8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús, hermanos, sale vencedor y victorioso sobre la muerte. Apocalipsis 1, 17 y 18, ya lo leímos, vamos a leerlo una vez más. Se declara la victoria de Jesús por medio de la muerte. Dice así la palabra de Dios. 1, 17 de Apocalipsis 1. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, hermanos, hay un conflicto, hay una promesa en ese conflicto, la redención del hombre. El poder del Salvador se refleja en sus reclamos. Reclamó ser más poderoso que Satanás, pues tomó sus riquezas, dividió su reino, le ata o lo encadena y nos libera a nosotros de la esclavitud del pecado. Nos libera a nosotros de la muerte y castigo eternos. Satanás no tiene poder sobre Jesús o sobre cualquiera que le pertenezca. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dios le guarda y el maligno no le toca. Dios dijo, o mejor dicho, Dios dijo que Satanás no tiene ningún poder sobre él en Juan 14:30, él nada tiene en mí. Jesús, siendo sin pecado, arruina el poder de Satanás y de paso nos libra a todos los que somos tentados, siendo nuestro sumo sacerdote, siendo nuestro abogado y siendo también nuestro ejemplo de vencer a Jesús con escrito está. La cruz estaba en los planes de Dios, no solamente en los planes de Satanás. La cruz y la resurrección vencieron totalmente a Satanás. La vida no le fue quitada a Jesús, Él la puso. Él puso su vida. Murió voluntariamente en la cruz. Además, el poder del Salvador se revela, se hace evidente, se hace manifiesto en la cruz. El poder de la cruz es el poder de salvar a los que van hacia la vida eterna. El poder de la cruz queda confirmado por la resurrección. Jesús rompió la muerte, rompió la puerta de la muerte no pudo detenerle, era imposible que fuese retenido por ella, se sacudió del poder de Satanás y sale vencedor y victorioso sobre la muerte, siendo el Señor de la muerte y el Hades, teniendo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo resucitó, hermanos, para que sepamos que nosotros también vamos a ser resucitados en aquel día. Por último, hermanos, punto romano número 2, el significado doctrinal del conflicto. Espero que me alcancen los 10 minutos restantes para esos 3 puntos. Podemos confiar en las promesas de Dios, podemos confiar en la providencia de Dios y podemos confiar en que el propósito de Dios prevalecerá y permanecerá. El propósito de Dios, hermanos, el significado doctrinal del conflicto, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, entre la simiente tuya y la simiente de la mujer, este tendrá en la cabeza y tú le darás en el calcañar. Podemos confiar en la promesa de Dios, como leímos en Hechos 13. La promesa hecha a nuestros padres, dice el escritor. En el jardín del Edén, Dios sentenció que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, lo cual hemos leído. Los esfuerzos combinados del mundo y del infierno nunca lo pudieron impedir. Y ya lo hemos visto, tanto en la lección anterior, desde Génesis capítulo 4 hasta los evangelios que hemos citado. Los 4 relatos del evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También lo vimos ahora de resumen en la introducción de esta lección. Ahora, la providencia de Dios. El significado doctrinal de este conflicto es que podemos confiar en las promesas de Dios. Ahí mismo en Lucas capítulo 24, dice así la palabra de Dios en el versículo
déjenme, les doy el pasaje para no errar en 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Las promesas de Dios se cumplen. Dios que no miente. Dios es verdad. Podemos tener, como dice el escritor de los Hebreos, un barco bien anclado en el puerto. No tenemos que tambalear nuestra fe. Podemos confiar en las promesas de Dios, porque Dios que no miente. Ahora, podemos confiar también en la providencia de Dios. La providencia no es un milagro, como algunos vociferan, tampoco es casualidad, es el justo medio. No es milagro, pero tampoco es casualidad. Es el arreglo de Dios, el cuidado de Dios para proteger a su pueblo. Vamos a Hebreos 13, los versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 13, los versículos 5 y 6. Es maravilloso cómo lo describe aquí el Espíritu Santo por medio de este autor que para nosotros es desconocido. Hebreos 13, los versículos 5 y 6, dice así la palabra de Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Puedo también confiar en la providencia de Dios. No te dejaré, no te desampararé. Dice el escritor en el Antiguo Testamento, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Josué 1:5. Vamos a Josué 1:5. Acompáñenme ya. Usted recuerda, Moisés ha muerto. Usted recuerda, Josué es el sucesor. Josué, humanamente, carnalmente hablando, tiene miedo. Y Dios le habla a Josué. Y le dice en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Y los demás textos usted los conoce, usted lo sabe de memoria. Esfuérzate y sé muy valiente. Dios, hermanos, hizo una promesa en el huerto del Edén, en el jardín. Día a día desde entonces y hasta hoy, Dios ha obrado providencialmente en el mundo, en los asuntos de los hombres para cumplir la promesa que hizo a su pueblo. Uno de mis textos favoritos para hablar de lo que es la providencia de Dios, de cómo es que no es un milagro, pero tampoco es casualidad, sino que es el arreglo de Dios, el cuidado de Dios. Lo encontramos allá en el libro de Génesis, en el capítulo 45, en los versículos 4 hasta el versículo 8. Génesis 45, del 4 al 8. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque me fascina. ¿Cómo es que el Espíritu Santo lo dice en estas palabras llanas y sencillas? Dice, porque, ya me perdí. Así, 5, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ellos lo vendieron como esclavo para Egipto, a aquellos hombres, a aquella caravana. Ustedes se deshicieron de mí, ustedes ya no me querían entre ustedes. Yo entiendo que no fueron ustedes. Dios arregló las cosas, los eventos, las personas, las circunstancias,
para que por medio de mí mantener vivo al pueblo de Dios. Dios prevé, Dios ve anticipadamente lo que va a suceder. Y Dios, que nos ama y nos promete: no te dejaré y no te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ve la manera de proveer anticipadamente, de ver por nosotros cuando esta situación llegue. Dice aquí, en el versículo 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa y di a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes aquí. Vuestros ojos ven, y los hijos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Hermanos, la providencia de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios. Dios conoce su situación ahora, la vio desde antes, y la promesa es: no te dejaré, no te desampararé, siempre te sustentaré. Yo voy a proveer para ti, tanto en lo material como en lo espiritual, según estos pasajes que acabamos de nosotros leer. Dios provee. A veces decimos Dios proveerá, porque en Génesis 22 dice que Jehová se proveerá de cordero en futuro. Sí, pero no es que apenas lo iba a planear en futuro. Dios ya lo tenía previsto. El evangelio es eterno. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya lo había planeado así. Cuidarnos, sustentarnos. Dios no nos abandona, aunque nosotros somos tan ingratos muchas veces. Y nos olvidamos de Él, y nos olvidamos de sus promesas, y nos olvidamos de que Él provee, y entonces queremos valernos por nuestras propias fuerzas, soltándonos así de Dios. Entonces, hermanos, el significado doctrinal del conflicto es que podemos confiar en la promesa de Dios, podemos confiar en la providencia de Dios, y podemos confiar en que el propósito de Dios siempre permanece. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor Dios nuestro permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os he hablado. 1 de Pedro 1, 24 y 25. Si Dios promete alguna cosa, esta es permanente. Dios obrará su propósito eterno en nuestras vidas. Dejemos todas las cosas en las manos de Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Concluyo leyendo Romanos capítulo 16. Ese fue 8:28. Ahora Romanos 16, los versículos 19 y 20. La segunda parte del versículo 19 y el versículo 20. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Si Dios lo permite, hermanos, la próxima semana, próximo miércoles, veremos el punto hermano número 3 del conflicto, de la caída al diluvio. Les ruego, les suplico, por favor,
lean una y otra vez Génesis capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 18, porque no tendremos, hermanos, tanto tiempo para leer como nos lo dimos el día de hoy. Dios la bendiga, hermana Elisa, hermano Rodo. Buenas noches, hermano Rubén Herrera, hermano Rafael, Octaviana, hermanos todos, con Fernando, Erdain, creo que es Erdain. Saludos hasta Managua, Nicaragua también. Ya se nos acabó el tiempo, hermanos. Vamos a concluir con una oración breve. No quiero robar el tiempo a mi hermano que sigue después de mí en el estudio. Ya tampoco pude avanzar en los comentarios. Si hubiera peticiones, ya no las pude leer, ya no me dio la opción aquí el puntero. Saludos hasta Culiacán, Sinaloa. Estoy tratando de ver si hay peticiones de oración. Vamos a orar. Padre nuestro, bendito Dios, te damos gracias por la vida, por la salud, por tu amor, por misericordia, tu bendición, por el estudio de tu palabra en esta noche, por todas las personas que están escuchando en vivo, por las que habrán de escuchar después. Saluda, bendícenos, Padre, y ayúdanos en nuestras enfermedades, y ayuda a nuestros seres amados que están en algún hospital. En esta ocasión, Padre, tu siervo te pide por AJ, hijo de mi prima Vicky, allá en California, que está convaleciente, Padre, pues acaba de ser intervenido el día de hoy. Restáurale en su salud. Y Padre, no solamente en base a la cirugía, tú puedes hacer mucho más que los médicos, tú todo lo puedes. Que tú, Padre, si lo quieres hacer de manera milagrosa, lo hagas. Si lo quieres hacer de manera providencial, a través de la medicina, a través de los médicos, tú puedes hacerlo. O si fuera tu voluntad, Padre, alguna otra cosa, que nosotros podamos entenderla y no dejarte de amar nunca. Ayúdanos, Padre, a comprender tus promesas, a confiar en ellas y a servirte con humildad, con amor, con respeto, con reverencia, con integridad, todos los días de nuestra vida. Si acaso, Padre, en esta noche nos has de llamar a cuenta, perdona nuestras faltas y pecados que tenemos delante de ti, a fin de que no haya estorbo entre ti y nosotros. Si nos has de conceder la vida un día más o más días, que nos concedas en tu gracia el privilegio de ser fieles hasta la muerte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios bendiga a todo su pueblo.